Bien, voy a compartir la presentación. Bien, entonces hoy día vamos a revisar lo que es la Confesión de Fe de Westminster, que no es simplemente un documento histórico como podríamos denominar de segunda categoría, sino que es uno entre los documentos que tenemos y entre las confesiones que tenemos, digamos que es considerada uno de los frutos teológicos más maduros que el Espíritu Santo, digamos, ha producido en la historia de la Iglesia. Es esa la magnitud de esta confesión de fe. Este documento se forjó y nació entre los años 1643 y 1649 y no fue fácil tampoco la confección del mismo porque está en el país en donde se realizó esta confesión, estaba en medio de una época muy turbulenta de la historia de Inglaterra. Bueno, había una guerra civil, que es complejo, también había una crisis en cuanto a la identidad eclesiástica que también estaba atravesando a la Iglesia de Inglaterra, y también había un profundo debate sobre lo que realmente quiere decir ser una nación cristiana bajo la soberanía de Dios. Entonces, lo que hace en el fondo que esta confesión que estamos revisando hoy día sea tan extraordinaria, no es únicamente entonces la precisión doctrinal que aparecen en sus artículos, sino también el hecho de que fue creada, fue forjada, ¿no? Bajo la presión de la historia real. Fue algo bien complejo de elaborar por la situación en la que se tuvo que elaborar. Y esto produjo que los hombres que estuvieron involucrados en la confección de alguna forma arriesgaran sus vidas por sus convicciones. Y esto es algo difícil de entender para nosotros, sobre todo aquí en Chile, que gracias a Dios nunca hemos tenido una presión que llegue a los niveles que se vivieron en esa época, porque acá tenemos libertad de expresión, podemos libremente hablar de nuestra fe, pero allá no era tan fácil y prácticamente era una condena de muerte en algunos casos. Entonces, cuando revisamos este subtítulo que dice el precio de la fe, ¿no? La política de la reforma y la identidad cristiana estructural, esto nos recuerda que cuando se confecciona un documento teológico, como los que ya hemos visto y como el que estamos viendo ahora, nunca ocurre en el vacío, nunca nace porque sí. Entonces, cada artículo de esta confesión, de los 33, ¿no? Fue redactado por hombres que habían leído la escritura con un cuidado exegético, o sea, no solamente la habían leído superficialmente, sino que habían analizado lo que realmente el texto quiere decir a los oyentes. Es un trabajo que va más allá de la simple lectura y comprensión. Mm, Va más allá en el sentido de que quieren encontrar lo que realmente la Biblia quiere decirnos. Entonces, estos hombres tuvieron ese cuidado y también habían vivido la reforma, ¿no? Con los costos reales de la reforma, porque no fue fácil llegar con esta o darle forma a este movimiento reformado, porque hubo mucha oposición, hubo una contrarreforma y esto se pagaba prácticamente con sangre. Entonces, eh, para lo que vamos a ver hoy día, este es el punto de entrada.
entender, digamos, que la fe que hemos recibido, que hoy día, claro, nosotros debatimos, criticamos, la analizamos también, pero hay que entender que la fe que hemos recibido tiene una historia detrás. Tiene mártires, ¿no es cierto? Tiene también un linaje doctrinal que también nos va uniendo de alguna forma a la iglesia de todos los tiempos. Y bueno, en el centro de toda la historia, por supuesto que está Cristo mismo, que es el único Señor y legislador de su iglesia. Entonces, todas las cosas suceden por su soberana voluntad. Entonces, todas las confesiones en Cristo encuentran, ¿no es cierto?, el fundamento de y su razón de ser. Bien, entonces, esta diapositiva nos presenta, ¿no?, algo que nosotros debemos, como iglesia, ¿no?, Eh, leer y entender con cierta sabiduría, con un tono más bien pastoral, ¿no? El precio de la convicción. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico bien honesto entre el contraste, en este caso, del costo que pagaron nuestros padres en la fe y las motivaciones que puedan, que de alguna forma están contaminando también el servicio cristiano hoy. Entonces acá por un lado vemos en la columna izquierda luchas sangrientas, decapitaciones, muertes en la hoguera, fe defendida a costa de la propia vida, una agenda impulsada, ¿no?, a lograr la transformación social y política total de las naciones. Entonces, no, esto es una muestra de lo que caracterizó a quienes vivieron y murieron por la reforma. Entonces, no fue fácil, al contrario, costaron vidas y no por beneficios personales. ¿No? Ellos no buscaban ser beneficiados por realizar esta confesión, sino que era lo que buscaban en última instancia, era transformar a la nación para que estuvieran bajo el señorío de Cristo. Y por el otro lado vemos en contraste, ¿no?, Eh, el espejo de lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Que muchas congregaciones están buscando de alguna forma la comodidad, ¿no? El liderazgo muchas veces como una plataforma para un beneficio personal y también una ética cristiana que se ha privatizado hasta el punto de no tocar las estructuras sociales. Entonces, muchas veces no llegamos con más allá de las paredes de la iglesia con nuestra doctrina. Entonces, esta tensión que vemos, reflejada en estas dos columnas no es nueva. El apóstol, nos advirtió, allí en Filipenses 2:21, que lo vamos a leer, algo de lo que está sucediendo hoy en día. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, esta advertencia, que muchos buscan, ¿no es cierto?, lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús, es lo que de alguna forma se refleja en nuestra época, ¿no? Entonces, el punto central que se busca al meditar, ¿no es cierto?, en este caso en las confesiones, es el que aparece aquí en el pie de la diapositiva, ¿no? Que los héroes de la fe no buscaban reconocimiento, sino que buscaban una dependencia, absoluta de Dios para sus naciones. Entonces, eso es lo que la confesión de Westminster encarna. Una teología, ¿no?, que no fue producida para el aplauso académico, ¿no? No busca el reconocimiento académico, ¿no?, sino, busca lo más concreto, que es transformar iglesias, familias, magistratura y cultura bajo el gobierno soberano de Dios. Veamos el contexto político.
reyes contra el Evangelio. Entonces, uno de los factores que con mayor frecuencia se omite muchas veces en la enseñanza popular acerca de la reforma es el papel determinante que jugó el contexto político imperial. Recordemos que antes, en ese tiempo, existía lo que hoy día conocemos como el imperialismo. Entonces, en esta parte podemos ver cómo existía una confrontación, en este caso, entre el emperador Carlos V, que tenía un título, ¿no? El Sacro Emperador Romano, y también el avance incontenible del Evangelio reformado, porque este movimiento eh, que nace, ¿no? Luego de que Lutero clavara sus tesis en en la catedral de Wittenberg, no se detuvo allí, sino que fue un inicio que se propagó con fuerza y abarcó prácticamente toda Europa, y esto es debido a que el Espíritu Santo y Dios mismo estaba actuando para que esto sucediera así. Entonces aquí tenemos la paz de Nuremberg, que fue un momento, digamos, que en donde se realizó una concesión, digamos que fue forzada. ¿Por qué? Porque en este caso el emperador Carlos V necesitaba del apoyo militar de los príncipes que eran protestantes ante la amenaza turca. Entonces, ¿qué, qué pasó allí? Se les permitió existir, pero de una manera estrictamente territorial. Sin embargo, pese a que se pensó que se tenía contenido este movimiento, la fuerza, ¿no es cierto?, avasalladora del Evangelio hizo imposible contenerlo dentro de límites políticos. Entonces, y este es un patrón que siempre se va a evidenciar a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y es que cuando el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, se mueve en una renovación genuina, ningún edicto imperial puede detenerlo. Por más que se prohíba o por más que se trató de impedir el avance, no solamente en este siglo, sino en las primeras persecuciones, eh, Dios en el fondo eh, impulsó este movimiento y los movimientos anteriores para que se expandiera. Entonces, la convicción, ¿no es cierto?, doctrinal del Evangelio. ¿Cuál es esa convicción? Que los pecadores son justificados por la sola gracia, por la sola fe, por la sola obra perfecta de Cristo, era demasiado poderosa, ¿no?, para permanecer dentro de las fronteras en las cuales los políticos las querían, ¿no es cierto?, asignar. Entonces, para nosotros como la iglesia de hoy en día, esto también tiene una aplicación que es bien directa. El evangelio que nosotros predicamos, que debemos predicar, no debe ser domesticado ni reducido tampoco a una esfera privada. Debemos expandirlo, debemos predicarlos a todos, y así como lo fue en el siglo XVI, sigue siendo también hoy día una palabra pública, que es nacional y también universalmente reclamante de toda la autoridad bajo Cristo, quien es el Rey de Reyes. No debemos callarnos, debemos denunciar muchas veces, aunque nos cueste el desprecio hoy día en las redes sociales o en otros contextos más masivos. Veamos algunos en esta diapositiva los pioneros de la identidad reformada. Y aquí tenemos a dos grandes hombres de Dios, como fue Martín Lutero en Alemania y por otro lado a John Knox en Escocia. Y no solamente debemos nosotros mirarlos a ellos, ¿no es cierto?, como unas figuras históricas, heroicas, héroes, ¿no es cierto?, sino en el fondo fueron instrumentos que Dios utilizó de una obra que trascendió y trascendía, y como muchas veces sucede, infinitamente sus capacidades personales. Eh,
vemos y si analizamos un poquito el caso de Lutero fue extraordinario porque él era un monje, ¿no es cierto?, agustiniano, de la orden de Agustín, cuya comprensión, ¿no es cierto?, cuando él lee allí en Romanos 1:17 que el justo va a vivir por la fe, lo que quiere decir que la justicia de Dios no es la que nos condena, sino la que nos justifica en Cristo por la fe, desató entonces una revolución doctrinal que transformó no solo a Alemania, sino a toda la civilización occidental. Entonces, sus traducciones bíblicas, porque no solamente fueron estas tesis, los comentarios, también fue autor de muchos himnos, fueron los instrumentos pedagógicos que formaron una nación en la palabra de Dios. Entonces, transformar todo esto fue utilizado en la iglesia de Alemania, ¿no es cierto? Como en forma didáctica, ¿no es cierto? Y eso ayudó para que se expandiera de mejor o con más fuerza el movimiento reformado. También tenemos, y también podemos hablar un poquito de John Knox, que representa también la expresión política y eclesiástica de la reforma en Escocia. Entonces, también él elaboró una primera confesión que se llamó la Confesión de Fe Escocesas en 1560. Fue lo que una semilla, ¿no es cierto?, para lo que eventualmente también desembocaría en la Asamblea de Westminster. Entonces, lo que une a estos grandes hombres de Dios es es el cristocentrismo radical. ¿Por qué? Porque todo el edificio de la Reforma, toda la doctrina, todas las bases, ¿no es cierto?, en las distintas expresiones nacionales descansan en la suficiente y absoluta obra de Cristo para la salvación y el gobierno de la Iglesia. Y ese es el legado que nos ha llegado hasta acá y es el legado que debemos nosotros defender hasta que Cristo retorne. Entonces, estos pioneros, ¿no es cierto?, nos recuerdan que la teología que hoy día estudiamos, que está inserta en los capítulos de la confesión, fue primero no solamente en letra muerta, sino que fue vivida, fue predicada y fue confesada con el costo de la vida misma. Veamos ahora un poquito cómo los antecedentes, los precedentes, en este caso, que llevaron a la confección de esta confesión. Y aquí tenemos en el título una crisis británica que finalmente fue una olla de presión. Entonces, fue muy importante y fue muy crucial, y es crucial, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender cuál fue el contexto inmediato de cómo nació la Asamblea de Westminster, que analicemos estos puntos, aunque sea en forma resumida. Entonces, aquí se presenta el título como una olla de presión que involucran tres pasos, ¿no?, que suceden con una lógica de escalada inevitable. Primero, primer paso nos muestra, ¿no es cierto?, al rey Jacobo I o James o Santiago, que tienen el mismo significado, que intentan imponer el culto, en este caso anglicano, la forma de fe que adoptó la Iglesia de Inglaterra, uniformemente en toda Gran Bretaña. Y en ese sentido, ellos, el rey Jaime I o el rey Santiago o Jacobo, ¿no?, comisionó y pidió, ¿no es cierto?, una traducción de la Biblia que, que hoy día se conoce como la versión del rey Jacobo de 1611, que es una de las más precisas versiones que se han conformado de todos los tiempos. Entonces, por eso se dice que, o pareciera ser una ironía, ¿no es cierto?, histórica profunda,
que el mismo rey, ¿no es cierto? Eh, el mismo rey, en este caso Jacobo, la haya enviado a confeccionar. Entonces, el mismo rey que intentó de alguna forma suprimir el puritanismo que se estaba dando en Inglaterra, financió finalmente la Biblia que los puritanos usarían para fundamentar su resistencia. Entonces, el segundo paso, ahora bajo el rey Carlos I, representa también una intensificación de la hostilidad. Cada vez fueron siendo más hostiles con los nuevos creyentes reformados. Entonces fueron, de alguna forma, estas políticas que él ejecutó en ese tiempo, se percibió, ¿no es cierto?, por los creyentes reformados como una traición, de alguna forma, a la herencia protestante. Y el tercer paso, entonces tenemos la confección la Biblia, esta tradición a la reforma de alguna forma, que provocaron las políticas del, del rey Carlos I, y el tercer paso que desembocó finalmente en la confección de la confesión de fe fue el surgimiento del puritanismo, de los puritanos. Entonces, que tenían obviamente una conclusión que era teológicamente fundamentada, que era la reforma en Inglaterra no ha sido suficientemente lejos, no ha ido suficientemente lejos. Ese era el punto en el cual partían los puritanos. Y esta conclusión a la que llegaron los puritanos no era simplemente o meramente política, sino que era exegética. Los puritanos, en el fondo, creían que la Biblia demandaba una reforma más profunda, en este caso del culto, de la eclesiología y de la vida cristiana. Entonces, toda reforma genuina, esta es la aplicación para nosotros, nace de la palabra de Dios que se aplica con rigor y que el Señor usa a veces la presión externa, como en estos casos, para purificar y profundizar la fe de su pueblo. Lo mismo ocurrió cuando en Hechos, ¿no es cierto?, nos encontramos con la primera persecución en la época de Esteban y que en el fondo hizo que la iglesia se expandiera más. Bien, veamos la matriz de diagnóstico, ¿no? La fricción del culto, que fue muy importante también para llegar a la confesión de fe. Entonces, eh, este análisis es uno de los más penetrantes del conflicto que finalmente precipitó la convocatoria de Westminster. Entonces, que fue la matriz, ¿no es cierto?, de fricción entre el culto anglicano, que fue impuesto por el rey, por la corona, y por otro lado tenemos las exigencias del movimiento puritano. Entonces, cada una de estas filas, de alguna forma, es un campo de batalla doctrinal que hay que comprender también con cierta profundidad. Entonces, cuando se habla de la cuestión de los símbolos visuales, ¿no es cierto? No era solamente estético, no era porque se viera mejor o peor. Para los puritanos, el segundo mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Significaba que cualquier iconografía no explícitamente ordenada en las escrituras era ilegítima. Entonces, esta es la semilla, ¿no es cierto?, de lo que después se conoció como el principio regulativo del culto, que la misma confesión va a desarrollar con un poquito más de madurez. Entonces, ellos de alguna forma criticaban, en este caso también los atavíos sacerdotales, porque evocaban también a los ojos de los puritanos el sacerdocio levítico que Cristo abolió, ¿no es cierto?, con su obra perfecta allí en la cruz. Y también la otra fila nos habla de la mesa de comunión contra el altar, y ese es quizá el punto que más cristológico de todos, ¿no? Pues podemos preguntarnos, ¿es la comunión una representación del sacrificio de Cristo como implicaba el altar anglicano?
sea, de sacrificar a Jesucristo cada vez que se hace el sacramento de la Santa Cena, o es una conmemoración del único y suficiente sacrificio ofrecido de una vez para siempre en la cruz. Entonces, para los reformados, la respuesta no tenía ninguna ambigüedad. La comunión es una mesa fraterna, no es un sacrificio que se debe repetir cada vez. Entonces, cada uno de estos puntos nos lleva a la misma fuente. ¿Qué enseña Cristo en su palabra? Y bueno, y eso es lo que define, esta pregunta es la que define realmente la identidad reformada, buscar la verdad de lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, y aquí llegamos al año 1643, ¿no es cierto?, donde existe una intervención del Parlamento. En este año hay que grabarlo de alguna forma en la memoria histórica de todo cristiano que es reformado. Entonces, el Parlamento inglés toma una decisión que no tenía precedente en la historia eclesiástica británica, y convoca una asamblea de los mejores teólogos del reino para formular una declaración de fe común. Entonces, por eso decíamos al principio, la fe, la política. Entonces, en este caso, nace aquí del llamado, ¿no es cierto?, del Parlamento a convocar a los mejores teólogos del reino para formular esta declaración de fe común. Y bueno, tenemos un contexto que es muy dramático, porque 30 años de guerra civil, ¿no es cierto?, que ya llevaba entre el Parlamento puritano y el rey Carlos I, quien eventualmente después fue decapitado. Entonces, en medio de ese caos, la decisión de convocar, ¿no es cierto?, a teólogos para construir una unidad doctrinal nos dice a nosotros también algo profundo sobre la comprensión que tenían estos hombres de la historia. Entonces, ¿cuál era la comprensión esa? Que las naciones no se gobiernan bien sin una teología correcta, y que la unidad política exige primero entonces unidad en la verdad revelada. Y aquí aparecen otras personas que fueron prominentes en la confección y en la forma en que se llevó el Parlamento al llamado de la creación de esta confesión de fe. Tenemos a Oliver Cromwell, que fue un genio militar, ¿no? Eh, pero que era muy disciplinado por su fe. Tenemos también a Juan Bunyan, que fue un soldado en su primera instancia, que maduró su fe en las trincheras y bueno, luego produjo una de las obras literarias más leídas del cristianismo. Ustedes lo deben conocer, el Progreso del Peregrino. Y también tenemos a John Owen, que fue un gran teólogo, y fue el gran teólogo reformado que defendió la tolerancia religiosa con una genuina, ¿no es cierto?, valentía intelectual y moral. Estos tres hombres son distintos, pero comparten un mismo fundamento: la soberanía de Dios sobre toda la historia, la suficiencia de Cristo para la salvación y la realidad del Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos que son frágiles, pero que son consagrados por Dios. Bueno, aquí tenemos la asamblea de Westminster en cuanto a cifras. Entonces, eh, aquí vemos algunos datos de cómo recibimos nosotros este documento. Y no como una mera estadística, sino como un testimonio de la providencia de Dios, cómo Dios organizó finalmente todo esto. Tenemos ahí 121 teólogos y 30 laicos que en su mayoría eran calvinistas y puritanos, con una minoría de congregacionalistas y episcopales. Congregacionalistas, ya vamos a hablar un poquito más de ellos, pero tienen una forma de gobierno distinta, y entre ellos los bautistas, ¿no? Se reunieron entonces durante 5 años de intenso trabajo, que se inició el 1 de julio de 1643 y concluyó en 1648. O sea,
no fue la creación de una persona, fueron 121, 121 a 30, 151 personas involucradas durante 5 años. Entonces, la sede donde se realizó este congreso, ¿no? Fue la abadía de Westminster en Londres y el mismo, digamos, corazón del establecimiento religioso inglés. Entonces fue el lugar donde se redacta entonces el desafío también más profundo a ese mismo establecimiento, porque estamos hablando de que esta confesión de alguna forma es muy distinta a lo que el anglicanismo, ¿no es cierto?, ofrecía a la fe de Inglaterra. Pero lo más importante es cuando encontramos cuál era el objetivo o la declaración del objetivo de la asamblea. Y se la voy a leer. Dice, crear la arquitectura teológica mediante principios y artículos simples para guiar la fe ortodoxa del creyente. Ese fue el objetivo. Entonces, crear la arquitectura teológica mediante principios y artículos simples para guiar la fe ortodoxa del creyente. Entonces, esta frase debe orientarnos y debe orientar la manera en que también nosotros nos acercamos a la confesión. No se trata de un texto, ¿no es cierto?, de especulación académica, sino que es un manual de fe ortodoxa para el creyente ordinario, pensado para guiar la vida de la iglesia en su dimensión que más práctica, ¿no es cierto?, más aterrizada. Entonces, el hecho de que hayan necesitado 5 años de trabajo profundo para producir, ¿no es cierto?, este documento que de alguna forma es relativamente conciso, por la extensión, nos dice que detrás de cada artículo, de cada frase, ¿no es cierto?, hay capas y capas de exégesis bíblica, debate patrístico y reflexión histórica que nosotros tenemos ahora el privilegio de heredar. Entonces, estudiar la confesión con seriedad también es honrar este legado. Veamos los frutos de de la asamblea. Entonces, estos frutos constituyen de alguna forma uno de los legados doctrinales más ricos de toda la historia posterior, de toda la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, posterior a la reforma. Entonces, de alguna forma, se considera como la ortodoxia reformada, un edificio que se presenta, ¿no?, como un edificio sostenido por 3 columnas, en este caso la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. Entonces la confesión de fe fue el documento central que se presentó al Parlamento inglés en el año 1646, que se aprobó en Escocia en 1647 y formalmente se adoptó en 1648. Entonces, la estructura de la confesión de fe es un despliegue sistemático de la doctrina cristiana, partiendo, ¿no es cierto?, en el primer capítulo que habla de la Escritura como la norma suprema hasta la vida eterna, que es el último capítulo, el 33, pasando, ¿no es cierto?, bueno, por la Trinidad, la creación, la caída, la redención en Cristo, la aplicación de la salvación por el Espíritu, la Iglesia y los sacramentos. El Catecismo Mayor fue diseñado para la exposición detallada y pública desde los púlpitos. Y el Catecismo Menor, con las 107 preguntas y respuestas, fue pensado, ¿no es cierto?, para la instrucción de niños y familias. Y bueno, casi todos conocemos la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre?, ¿no? Contiene en el fondo toda una filosofía cristiana de la existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, esta trilogía, Confesión de Fe, Catecismo Mayor y Menor, representa el intento más completo de la tradición reformada de articular la fe cristiana de una forma exhaustiva, accesible y también pastoralmente útil como instrumentos para el servicio de Cristo y de su iglesia. Bueno, y aquí ya habíamos nombrado a estos personajes, ¿no? Oliver Cromwell, Juan Bunyan y John Owen. Entonces,
y se pasa por alto muchas veces que el legado de la Asamblea no fue recibido uniformemente, ¿no? Y esa diversidad en la recepción en sí misma es, digamos, en sí misma una lección teológica de primera importancia, porque de alguna forma esta confesión se va ramificando de manera significativa. ¿Por qué? Bueno, habíamos hecho un alto y habíamos hablado un poquito de las iglesias congregacionalistas, porque ellas también en el año 1658 produjeron una declaración de Savoy que adopta la teología de Westminster prácticamente en la totalidad, pero modifica los artículos que están relacionados con el gobierno eclesiástico. Entonces, afirmando de alguna forma la autonomía de la congregación local frente al modelo presbiteriano, que es democrático representativo. La congregacional es en el fondo que todos los miembros de la iglesia tienen voz y voto en las decisiones. Entonces las iglesias presbiterianas adoptaron la confesión original como su norma subordinada. Pero esta ramificación nos enseña algo profundo. La unidad cristiana no exige uniformidad eclesiástica en todo punto secundario, porque de lo que estamos hablando aquí es un punto secundario. Los hombres de Westminster compartían la misma teología de la gracia, el mismo cristocentrismo soteriológico, la misma comprensión de las escrituras. Las diferencias en el fondo eran sobre el gobierno de la iglesia. Entonces la conclusión que podemos encontrar al ver estos ramales, ¿no es cierto? Es que aunque hoy están dispersos mundialmente bajo diferentes nombres, mantienen una misma raíz teológica estructural forjada en el siglo XVII. Entonces somos herederos de una familia espiritual más grande que cualquier denominación particular. Bueno, y aquí vemos la expansión de los congregacionalistas, ¿no? Que es un capítulo mal comprendido del legado de Westminster. Entonces, hubo una tensión estructural, ¿no es cierto?, entre el gobierno presbiteriano centralizado y el deseo de mayor autonomía de congregacional que caracterizó en primer término al movimiento puritano en una ala independentista, ¿no? Este movimiento de step down, o sea, esto quiere decir de bajar la autoridad, ¿no es cierto?, a a todos los creyentes hacia la autonomía local, refleja entonces que pequeños grupos de iglesias querían otorgar mayor participación a la congregación en los gobiernos los asuntos, ¿no es cierto?, del gobierno eclesiástico. Frente, ¿no es cierto?, al modelo presbiteriano donde el gobierno descansa en los ancianos y en los concilios de ancianos. Entonces, la declaración de Savoy, como ya hoy vimos en la diapositiva anterior, en el año 1658, iniciada, ¿no es cierto?, por 7 congregacionalistas, tomó la confesión de Westminster como la base fundamental, pero adaptó exclusivamente los artículos sobre la organización y el gobierno eclesiástico, los artículos 30 y 31, para incluir allí lo que tiene que ver con el congregacionalismo. Entonces, este es un punto técnico, pero también tiene una importancia práctica, ¿no? Lo que unía a presbiterianos y congregacionalistas era la teología de la gracia en su integridad. Eso es lo importante, esa es la estructura. La soberanía divina, la expiación, la justificación por la fe, la perseverancia de los santos, y lo que los diferenciaba era secundario en relación a esto. Entonces, eh, obviamente que esto tiene que impactarnos a nosotros porque debemos aprender a distinguir, ¿no es cierto?, entre los artículos que son fundamentales de la fe, donde no puede haber compromiso, y los artículos secundarios, donde cabe la fraternidad dentro del cuerpo de Cristo. Y acá tenemos otro ramal que es la adaptación bautista del año 1689, que es uno de los episodios que es súper importante, pero menos conocido del legado de Westminster. Entonces, ellos hicieron una
adaptación, los bautistas en el 1689. Entonces, eh, ¿qué hicieron ellos? Revela la profunda, primero, conexión con la teología de Westminster, la convicción bíblica que ellos tienen, ¿no es cierto?, con el pacto y los sacramentos, pero lo modificó en dos puntos fundamentales, ¿no? Sobre, también los artículos sobre el gobierno eclesiástico y todo lo relacionado con el bautismo. Entonces, la motivación, claro, era publicar esta confesión para demostrar también la absoluta ortodoxia teológica frente al mundo protestante y a su vez edificar a su propio pueblo. Los bautistas reformados que aparecieron en el siglo XVII eran calvinistas convencidos en la doctrina de salvación, en la soteriología, pero diferían de los presbiterianos únicamente en la teología del bautismo y el gobierno eclesiástico. Entonces, también nosotros podemos reflexionar cristológicamente estos puntos y sobre la importancia y sobre el significado del bautismo como señal del nuevo pacto. Para los reformados, ¿no es cierto? Paido bautistas, ¿no? Los que bautizan niños, nosotros, ¿no es cierto? Es señal de la promesa del pacto que incluye a los hijos de creyentes, siguiendo la lógica del pacto abrámico. Y para los bautistas reformados, el nuevo pacto es cualitativamente, ¿no es cierto?, diferente y el bautismo señala la fe personal presente. Entonces, ambas posiciones buscan fidelidad exegética al texto, ¿no es cierto?, a la Biblia, dentro del marco teológico esencialmente compartido. Y aquí tenemos un, a tres hombres, ¿no es cierto?, que encarnan de manera extraordinaria como la teología de Westminster se vivió en carne y hueso durante los años más convulsivos del siglo XVII inglés. Entonces, vemos aquí cómo las tres ramas, congregacionalista, presbiteriana y iglesia bautista reconstruida, que tienen su propio foco, ¿no es cierto?, en medio eh, de toda lo que apareció luego de la creación o de la redacción de la confesión de fe. Eh, Eso fue lo que se produjo. Hablar un poquito también de los grandes hombres que habíamos nombrado anteriormente. Es importante porque ellos también pusieron en práctica de alguna forma el contenido de la confesión de fe. Y vamos a llegar aquí a la identidad estructural forjada a fuego, ¿no es cierto? Entonces, esta diapositiva nos invita, ¿no es cierto?, a reflexionar un poquito sobre hay un micrófono abierto, ¿eh? No sé si lo puedo. Ahí sí. Eh, Reflexionar un poquito sobre la identidad del legado de Westminster y sobre qué forja, ¿no es cierto?, en quienes lo reciben con fe. Entonces, esta identidad estructural forjada a fuego tiene una elocuencia extraordinaria. No es solamente una identidad que se construye en el aula de clase, ¿no es cierto?, o en un concilio tranquilo, sino que surgió de la persecución, del debate, de la cárcel y en muchas ocasiones también de la muerte, ¿no es cierto?, por la guillotina. Entonces, el texto que acompaña, ¿no es cierto?, esta imagen de la espada, eh, es un símbolo tanto del sufrimiento como de la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, nos recuerda esto que gracias a hombres y mujeres que en el fondo dieron sus propias vidas, hoy día nosotros poseemos, ¿no es cierto?, una libertad fundada en la palabra de Dios y sostenida por
confesiones que en el fondo fueron escritas con sangre y lágrimas. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad hoy día de seguir con este legado, eh, entendiendo que las confesiones de fe sirven como instrumentos de discernimiento pastoral. No son jaulas que aprisionan la fe, no son andamios, digamos, que la sostienen y protegen. Entonces, nuestra congregación tiene que entender esto. Confesar la fe con precisión doctrinal no es un ejercicio de, que algunos podrían pensar, de orgullo intelectual, sino en el fondo de amor pastoral, porque se trata de proteger, en este caso, al rebaño de Cristo, de los lobos, ¿no es cierto?, que muchas veces se visten de ovejas. Así llegamos a la última diapositiva que nos muestra un poquito las preguntas finales que podamos hacernos, ¿no es cierto?, para reflexionar. Y se estructuran ahí en tres columnas: historia de personajes, la asamblea y la teología, y la adaptación y el legado. Entonces, estas preguntas no son tampoco un simple ejercicio académico, sino que son herramientas de aplicación pastoral que están diseñadas para conectar la historia que hemos estudiado con ahora nuestra propia realidad congregacional. Las primeras preguntas, ¿no es cierto?, nos invitan a identificar los instrumentos que Dios usó. Y por eso podemos preguntarnos en quién usó Dios para encender la llama de la reforma. Reconocer, entonces, el reconocimiento de estos instrumentos es, en el fondo, un reconocimiento indirecto de la soberanía de Dios que los llamó. Las preguntas centrales, ¿no es cierto?, que vemos ahí sobre la asamblea nos llevan al corazón doctrinal, porque allí podemos preguntarle cuáles son los temas, ¿no es cierto?, centrales de la confesión, qué línea de pensamiento teológico tenía la mayoría de la asamblea. Y estas preguntas exigen, ¿no es cierto?, que nosotros hayamos asimilado un poquito el contenido con suficiente profundidad para poder responder a estas preguntas. Y las preguntas finales nos hablan, ¿no es cierto?, sobre la adaptación y el legado, y que debemos responder nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la confesión bautista? ¿Por qué era necesario unificar la fe en confesiones escritas? Entonces, esto nos devuelve, ¿no?, de alguna forma al principio. Las confesiones son necesarias porque la iglesia existe en la historia, y en la historia la verdad siempre está bajo ataque. Siempre vamos a encontrar un ataque hacia la verdad y sobre todo hacia la iglesia. Entonces Cristo, no, la escritura nos presenta como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es el único fundamento sobre el que toda confesión ortodoxa puede descansar. Bien, y así llegamos al final de esta presentación, y vamos a dejar un momento para que podamos hacer preguntas, y como siempre hemos dicho, que podamos responder. Si no, tenemos gente que nos puede ayudar durante la semana para que no queden dudas. Así que dejamos abierto el espacio, eh, y si es que alguien tiene alguna acotación o alguna pregunta. Hermano Andrés, ¿Sí? hola, bendiciones. Mi pregunta es sobre algunos temas, por ejemplo, que diferencian a la Confesión de Savoy y también la de Londres. Eh, Básicamente la pregunta es si la eclesiología y la sacramentalogía podrían considerarse como eh, una doctrina de segundo orden. Y no tan ligado a eso, sino que más bien a la comprensión bautista acerca de los sacramentos y en específico del bautismo. ¿Podríamos considerar que, que una teología del pacto es válida aún no teniendo o no considerando el pacto de bautismo, como en el caso de los bautistas? Es una buena pregunta porque
pero yo entiendo que la teología del pacto no está lo suficientemente desarrollada, al menos en español hay poco texto, digamos, y creo que es una deuda histórica, al igual que la doctrina del Espíritu Santo, Ento- que no está en discusión en este caso, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo, los cristianos reformados, de darle eh, más contexto y de tener una buena teología mejor explicada. No digo más fundamentada, porque el fundamento lo tenemos claro, pero falta. Entonces yo creo que por eso muchas veces lo mismo que pasa con el Espíritu Santo, pasa con la teología del pacto. Y, y esto se nota mucho en los movimientos carismáticos. Entonces, para nosotros sería mucho más fácil si hubiese estado desarrollado. Entonces, se tuvo que desarrollar después de. Entonces, claro, yo creo, eh, pero si llegamos eh, al, al quid del asunto, yo podría llamar hermano a un bautista, aunque él crea aunque no crea en el bautismo de niños. Yo creo que sí, yo no tengo ningún problema en eso, porque entiendo que es una comprensión de esta teología que no está madurado, que no ha madurado en su fe, ni él ni los teólogos bautistas, que cuando se llega a un punto así, como el bautismo, más que abrir o en- llegar a un entendimiento académico, ellos se fijan en una posición y tú no los vas a sacar de allí aunque les muestre 40 versículos o la doctrina completa. Entonces es complejo, pero yo creo que es una deuda que tenemos nosotros, y si son secundarios o no, eh, yo diría que no son tan secundarios. Esa es mi apreciación personal. Gracias, hermano Andrés. Si ¿alguien más quisiera aportar algo o preguntar que podamos responder? A mí, hermano, me gustaría, yendo en línea con lo último que mencionó, que Ujú. me parece que es de recalcar de los puritanos, también de los primeros reformadores, la importancia que le daban a muchos asuntos que con el tiempo me parece que en la iglesia le hemos ido quitando el peso que deberían tener. Y dentro de eso, agregar que dentro de los documentos que mencionó acerca de que surgieron con la Asamblea de Westminster, están también el directorio de culto público y la forma de gobierno. Y me parece que especialmente entre esos dos, el directorio de culto público es de gran importancia justamente porque tiene que ver con el motivo que los llevó a distanciarse tanto de del anglicanismo, porque ellos conservaron mucho de las formas ritualistas y también la parte estética de lo que heredaron de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ese es un punto que a mí me parece muy central porque sabemos por las escrituras que debiera ser importante para nosotros el cómo adoramos a Dios, porque justamente Dios recalca una y otra vez que tenemos que adorarlo de la forma en la que Él lo especifica y no darnos la libertad como por ejemplo me parece que tienen también los luteranos, hay una crítica indirecta de, claro, conservar lo que está explícito en en las escrituras, pero también darse la libertad de agregar cosas que la Biblia pareciera que no contradice la diferencia que tienen con el principio regulador y el principio normativo. Y Claro. otra cosa que me parece también que es de destacar de los puritanos y de los reformadores es la seguridad que tenían su convicción de la influencia positiva que tenía el cristianismo como tal en el impacto de la cultural. No solamente dentro de la iglesia, porque eso lo sabemos, pero también porque, por ejemplo, la ley dentro de sus aplicaciones
tiene muchas que son de bendición para la sociedad, en el punto de vista civil. Mm, Y eso también me parece que algo que lo hemos ido como quitando el peso en la iglesia contemporánea, que muchas veces nos tragamos el cuento que existe en la política, por ejemplo, del gobierno que deja de lado la iglesia y le llaman laico. Pareciera que eso como que lo ven de una forma neutral, cuando sabemos también por las escrituras que no existe esa neutralidad, que es falsa. En el fondo, si nosotros nos alejamos de la parte pública y política, vamos perdiendo terreno, no es que quede en la neutralidad, y eso me parece que es importante recalcar. No creernos ese cuento, sino que ser, tomar de ejemplo a los puritanos y los reformadores en la forma activa que tenían de ir influyendo en la sociedad. sí, sí, claro, en ese sentido nosotros debemos ser un impacto y hablar con el ejemplo, ¿no es cierto?, a la sociedad y la sociedad pueda aprender de nosotros. Somos sal y luz de la tierra. Y claro, el directorio del culto se ha perdido hace rato, o sea, pero eran cosas que son podríamos decirla, que no tienen no son complejas de entender, son cosas bien eh, eh, que obviamente no están en la escritura, pero que sí son importantes de atender. Por ejemplo, la preparación para el Día del Señor, ¿cierto? No está en la escritura. Pero es obvio que nosotros debemos orar, ¿no es cierto? Y tener una vida continua de devoción, devocional, no solamente nosotros, sino a nivel familiar, orar por las personas que van a predicar, la forma en que estamos dentro de la iglesia, lo que entender el contexto en el cual estamos, y todas esas cosas son súper buenas. El problema siempre es como el péndulo, ¿no? Irse muy al extremo, porque en el fondo ahí nos podríamos convertir nos vamos al legalismo, ¿me entiendes? Entonces, siempre en su mérito, siempre cuando esté dentro de eso hay que, eh, hay que tomarlo muy en consideración. Lo que pasa es que hoy día nos fuimos como para el otro lado, en algunas iglesias. Entonces, es bueno, son buenos legados que nosotros debemos también siempre, cada cierto tiempo, ir mirando y aplicando en nuestras iglesias. Bien, hermanos, si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Les motivo para que sigan haciendo los cuestionarios y, y bueno, para que sigan abundando. El texto es más cortito, es bien sucinto, pero en el fondo hay que sacarle provecho también al material que viene extra, y el provecho lo vamos a sacar nosotros en la medida que nos apliquemos en buscar también más material adicional para poder abundar en este tema que también es importante. Bien, vamos a ir finalizando. Le voy a pedir a mi hermano Luis Oces que nos dirija con una última oración. Amén. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por una vez más estar reunidos en torno a esta clase. Ayúdanos a vivir cada día conforme a tu palabra, Señor, a también honrar la tradición que nos precede. Ayúdanos a tener en cuenta, Señor, que no estamos parados en medio de la nada, Señor, Sí. sino que si estamos aquí porque tú has sostenido a tu iglesia a lo largo de los siglos. Amén. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, también por el profesor, para que tu bendición, tu paz y tus cuidados estén sobre nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús.